Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 19 y seguimos en Jeremías, en la casa del alfarero. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 18:6 y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta segunda parte tiene como título El alfarero divino es soberano. Y la porción de la escritura que vamos a cubrir va a ser Jeremías 18, 5 y 6. Y nos dice así la palabra de Jehová nuestro Dios. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, el solo pensamiento de que Dios es soberano, esto es, que Él puede hacer lo que quiera, de buenas a primeras, estas preguntas, quien sea que las oiga, por lo menos que sea cristiano o que tenga un poco de conocimiento de las escrituras o que por lo menos conciba que hay Dios, respondería, claro que sí, Dios es soberano. Esto es, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero el aceptarlo o el entenderlo o llegar hasta qué punto esto realmente significa, no es lo mismo. El decir que sí y el entenderlo, hay un abismo muy grande. Pero es importante que veamos que verdaderamente Dios es soberano. El hombre más poderoso del mundo en su tiempo llegó a esta conclusión cuando experimentó en carne propia el poder de Dios. Y estoy hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, esto es lo que concluyó él después de haber estado en las manos de Dios, después de haber perdido el entendimiento y haber andado como un animal mojado por el agua del rocío, haber crecido sus uñas como las de cualquier águila, incluso sus vellos casi pareciendo plumas. Esto es lo que concluyó. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta fue su conclusión. Al haber experimentado el poder de Dios, al darse cuenta que su poder, que su dinero, que su riqueza, que su influencia, que sus ejércitos no pudieron detener la mano de Dios, ni pudieron ayudarle cuando él se encontró en las manos de Dios, esto es lo que él concluye. Ahora el apóstol Pablo también tiene que decir acerca de la soberanía de Dios, porque el Espíritu de Dios le reveló y esto es lo que nos declaró. Allá en Romanos 9, del 18 al 20, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjense cómo el apóstol Pablo también avanza en este asunto de la soberanía de Dios. Y aquí es precisamente donde yo me refiero cuando digo que si a alguien se le pregunta, sobre todo a algún cristiano, ¿es Dios soberano? Él inmediatamente va a decir que sí. Esto es, que Dios puede hacer lo que quiera. Pero de pronto cuando escucha al apóstol Pablo, que está hablando por inspiración de Dios mismo, y el apóstol Pablo dice que Dios puede endurecer a quien Él quiera endurecer. Y solo unos versículos antes está hablando que Él endureció a Faraón y que lógicamente Faraón no fue el único,
sino que su historia está plasmada en la Biblia, pero realmente Dios endurece a quien Dios quiere endurecer y Dios tiene misericordia de quien Dios quiere tener misericordia. Ahí es donde de pronto como que se abren nuestros ojos y decimos, ah, caray, esto es lo que significa soberanía, que realmente Dios puede hacer lo que quiere. Inmediatamente viene esta pregunta que aquí la plantea el apóstol. Y dice, ¿por qué pues sin culpa? Porque, bueno, ¿quién se ha resistido a su voluntad? Si Dios es realmente soberano, ¿por qué inculpa? O sea que de pronto ya hay un rechazo hacia esa soberanía. Es soberano mientras no se meta en mi vida. Es soberano mientras yo estoy tratando de explicarlo a los demás. Pero de pronto cuando su soberanía me afecta ya personalmente y veo afectada mi libertad o la falsa idea de libertad que hay en la mente del hombre y de pronto pienso que yo ya no puedo hacer lo que quiero, que yo ya no puedo decir lo que quiero, que yo ya no soy libre completamente de obrar, entonces de pronto la soberanía de Dios no es algo a lo que yo quiero decir inmediatamente sí, sino que quisiéramos encontrar alguna área en donde dijéramos, Dios es soberano, pero hasta aquí. De alguna manera tiene que respetar mi libertad. Y aquí es donde muchos, tratando de poder asimilar esto, que no es fácil, pues piensan de Dios como todo un caballero, el cual respeta al ser humano, no interfiere en su vida ni en sus decisiones, sino que pone una línea y dice, mi soberanía llega hasta aquí, lo cual no es verdad. Cuando yo menciono que Nabucodonosor se encontró en el poder de Dios, él concluyó que Dios hace lo que quiere. Y él concluyó también que no hay quien detenga su mano. Y realmente no tendría valor la pregunta de alguien que le diga en cuestión de desafío, ¿qué haces? Y la soberanía de Dios es confirmada primeramente en que Dios conoce todo lo que ha de acontecer, hasta el más mínimo detalle en la vida del hombre. Y Dios en su soberanía decide si deja al hombre que obre, que haga las cosas como piensa él que quiere, y que las leyes de Dios tomen su curso. Esto es, que le bendigan si obra bien o que le maldigan si obra mal. Sin embargo, no siempre sucede así. Hay ocasiones que en la soberanía de Dios Él interviene y le da una dirección incluso sobrenatural a la vida del hombre. Y esto también cumpliendo su voluntad. Así es de que en la soberanía de Dios es su voluntad que el hombre responda a las leyes con las que Dios rige al mundo, porque para eso las estableció. Pero también en la soberanía de Dios es su voluntad obrar de manera sobrenatural o incluso contra naturaleza con ciertos hombres que Él escoge para mostrar su misericordia. Y en esto también se cumple su voluntad. Y en ambos casos, Dios decide qué hacer y Dios puede hacerlo porque Él es el único que es soberano. Nadie más es soberano, solamente Dios. Ahora, cuando el Señor está expresando esto, y esto es importante para Jeremías en su momento, ya lo mencionamos en la parte anterior, porque Él está llevando adelante un mensaje que está siendo rechazado, y la profecía es algo que no es necesariamente un final feliz. Así que Él necesita saber que Dios está en control, que Dios va a llevar adelante su plan, pero que Dios también va a tener misericordia, que Dios va a dejar un remanente al cual va a proteger, al cual no importa quién esté contra ellos o cuál sea su condición, Dios va a llevar adelante su plan. Así de que como barro en las manos del alfarero es Israel. Y miren, la soberanía de Dios para el que cree
para el que cree en Dios, para el que ama a Dios, es lo más maravilloso que puede escuchar. Son las más dulces palabras que ha oído jamás. Porque amando a Dios y sabiéndose amado por Dios, entiende que Dios ha determinado salvarlo y que nada ni nadie puede detener a Dios o estorbar a Dios. Y ahí descansa el corazón de aquel que ama a Dios y que ve sus infirmidades y que ve sus pecados y que ve sus defectos y que ve sus debilidades y que es consciente de las tentaciones a las que se enfrenta día a día. Le es un gozo saber que Dios es soberano. Y empieza a estar siendo persuadido de algo, que en la soberanía de Dios, allá en Filipenses 1:6, la carta a los Filipenses, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que cree en la soberanía de Dios porque es verdad, y confía en Dios y ama a Dios, no puede tener mayor gozo que ese. Que si Dios se ha propuesto salvarlo, nadie le puede estorbar. Que si está en las manos de Dios, nadie puede arrebatarlo de ahí. Nadie absolutamente, ni siquiera Él mismo. Y ahí se encuentra su seguridad, y ahí se encuentra su paz, y ahí se encuentra su gozo. Y por eso es que se acerca con toda certidumbre de fe. Se acerca a Dios y le alaba y le glorifica y le adora y está seguro que en la soberanía de Dios, Dios lo ha sentado en lugares celestiales. Dios le ha ido a preparar un lugar, su Señor Jesucristo, para que allá donde Él está, nosotros también estemos. Y se goza en esa soberanía. Pero hermanos, no todos. Para el que ama al mundo y sus placeres, para el que ama al pecado, para el que ya los tesoros de su corazón están en este mundo y de este mundo anhela disfrutarlo, deleitarse, mirarlo, probarlo, tocarlo, oírlo y llenarse de este mundo. Y a lo mejor para calmear su conciencia adquiere alguna religión, pero su deleite está aquí, sus tesoros están aquí. Trabaja para acumular riquezas o a veces nada más para satisfacer sus más mínimas necesidades, pero no es Dios al que ama, es este mundo al que ama. Cuando a tal me refiero, entiendo por qué la soberanía de Dios es lo más horrible y terrorífico que ha escuchado, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque terrible condenación le espera al que desprecie la sangre de Cristo. Si a los que desprecian la ley, a los que desobedecen la ley, deberían de ser muertos. Ahora, imagínense aquel que desprecia la sangre de Cristo, el sacrificio del Hijo de Dios, aquel que lo tiene por común, aquel que prefiere el mundo que seguir a Cristo. Ciertamente cosa terrible le espera. Y siendo Dios soberano y habiéndose propuesto precisamente eso, Dios se ha propuesto que todo aquel que cree en Cristo Jesús no sea condenado. Sin embargo, en su soberanía también ha declarado que todo aquel que no cree en Cristo Jesús ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y a todo aquel que voluntariamente, todo aquel que va en contra de Dios de manera voluntaria, entendiendo, no hay cosa más horrenda. No le espera cosa terrible verdaderamente, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando tú piensas en la soberanía de Dios, cuando piensas que es voluntad de Dios en su justicia condenar al que desprecia a Cristo, es voluntad de Dios maldecir a todo aquel que desobedece su ley y menosprecia su palabra. ¿Qué piensas tú?
¿Eres contado entre ellos? ¿O eres contado entre los que se deleitan cuando piensan en la soberanía de Dios porque lo aman, aman su palabra, aman su ley, aman a su Hijo Jesucristo, creen verdaderamente que Dios le envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él? El barro en las manos del alfarero. El alfarero que todo lo puede, que todo lo entiende, que todo lo ve. No el alfarero humano, pero el alfarero divino. El alfarero que de pronto decide darle forma a tu vida, decide darle dirección y prefija eventos en tu vida para que tú andes en ellos, situaciones, circunstancias, obras para que tú las hagas y glorifiques tu nombre, glorifiques su nombre, perdón. Si crees en la soberanía de Dios y te deleitas, estás ansioso por conocer esos eventos y estás agradecido que Dios te considere y que ponga en ti no solo el querer, pero el poder hacerlos para su gloria y para tu gozo. Sin embargo, si no es así, realmente te molesta, porque consideras que Dios debería dejarte hacer lo que quieres. Y no tiene por qué andar prefijando o predestinando situaciones o eventos en tu vida. Al final que te deje elegir lo que tú quieres porque eres libre. Si es así lo que piensas, no hay cosa más horrenda que esa. Porque al final, si Dios decide endurecerte, no habrá nadie que te convenza. Ni dolor, ni castigo, ni tragedia, ni situación adversa. Si Dios decide endurecerte, nadie podrá sacarte de tu error. Humillémonos ante la poderosa mano de Dios y reconozcamos que somos como el barro en manos del alfarero. No es propio preguntarle, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Sino más bien el alfarero se siente gozoso, el barro, perdón, se siente gozoso de estar en las manos de ese alfarero y ser moldeado por él, y se propone a darle el mejor servicio posible de acuerdo a su capacidad, sintiéndose bendecido de poder hacerlo. Quieras o no, eres barro en manos de este alfarero. ¿Qué tipo de utensilio quieres que haga de tu vida? Gózate, ámalo, deleítate en él, conócelo, ama su ley, obsérvala y mirarás cuán deleitoso es conocerle y servirle. De lo contrario, horrenda cosa te será cuando sepas que verdaderamente Dios es soberano y ha determinado dejar que el rumbo de tu vida siga su ley natural. Dios te bendiga grandemente, tenga misericordia de nosotros y por medio de Cristo Jesús conozcamos más íntimamente a Dios y un día nos gocemos de estar cara a cara delante de Él. Hasta luego, Dios les bendiga.